siempre se ha mostrado a Egipto como una civilización con grandes pirámides, repleta de faraones y tumbas antiguas. Sin embargo, el desarrollo de sus ciudades se deja en segundo plano. Por ello, Diego Espinel nos presenta su obra, Ciudades y urbanismo en el Egipto antiguo, que, a través de datos y ejemplos concretos, nos brinda una visión general de la ciudad y urbanismo del Valle del Nilo. Para empezar, es necesario saber la diferencia entre ciudad y urbanismo. El primero se refiere a la ciudad como un núcleo de población cuya importancia se rige por el papel sociopolítico, económico y religioso que desempeña dentro de una determinada región. Como el mismo Espinel menciona, la ciudad es la entidad que suple la carencia de un órgano de poder central, ofreciendo protección y orden a la sociedad que alberga en su interior y a la que controla en su exterior. Por otro lado, entendemos al urbanismo como el conjunto de elementos morfológicos internos que integran una ciudad. Estos incluyen tanto su planta original como el desarrollo de esta a lo largo del tiempo según las necesidades y vicisitudes de sus habitantes, según Espinel. Cuando se inician las investigaciones de ciudades egipcias, algunos egiptólogos, como J. Wilson y W. Elk, creían que en esta zona del planeta no existieron asentamientos denominados ciudades, lo que se llamó problema de la ciudad. Este dilema se originó debido a la constante comparación con civilizaciones mesopotámicas y la evidencia arqueológica que se encontraba en ellas, así como la ausencia en Egipto del llamado ciudad-estado. B.C. Tringer objeta esta idea, y menciona que este problema no existe, ya que, se debe estudiar a Egipto basándose en su propio contexto, evitando comparaciones sin fundamento. Cada civilización tiene su propio origen y desarrollo. En realidad, las investigaciones sobre urbanismo egipcio son recientes, ya que, la mayoría de los arqueólogos se limitaron a centrarse en vestigios monumentales. La arquitectura egipcia de las ciudades estaba seriamente dañada y elaborada a base de barro y adobe, por lo que no llamaba la atención de los estudiosos. La causa del deterioro es debido al constante uso por parte de campesinos, tanto antigua como recientemente, por la extracción de sebakbo-sakba. Esto es un factor que se suma a la dificultad de investigación, ya que, muchos asentamientos se encuentran debajo de ciudades actuales, o hay existencia de valles agrícolas y hasta subida de nivel de agua provocada por la presa de Asuán. Ahora bien, profundizando en las ciudades, para definirlas, es necesario considerar su origen, por lo que se han propuesto dos modelos de ciudades: ciudad orgánica y fundación estatal. Las fundaciones estatales son asentamientos que fueron planificadas y diseñadas con propósitos, ya sea control territorial, comercio o administración. Se caracterizan por ser ordenadas y bien estructuradas. A lo largo del reino antiguo, el Estado egipcio creó haciendas, cuya finalidad era controlar a la población rural y beneficiarse de ella. Estos son ejemplos de orígenes por mandato real. Otro tipo de fundación estatal son las llamadas ciudades pirámides. Las ciudades orgánicas se originan de manera natural, son poblados que se van adaptando de acuerdo con las necesidades de sus habitantes y la geografía del sitio. Tienden a ser desorganizadas, con calles cruzadas y casas de varios pisos, para abastecer el número de pueblerinos. Al comienzo de la historia egipcia, durante los períodos pre- y protodinástico, muchos poblados pequeños cercanos entre sí se volvieron grandes ciudades, como Hierancópolis. Esto puede explicarse por medio de fenómenos naturales, religiosos o económicos. En textos como el Papirro Ilbour, donde describen el paisaje de Egipto, y donde se aprecian distintos términos simples que pueden traducirse como casa, torre, entre otras, lo que indica que muchos asentamientos se originaban de pequeños poblados. El Egipto antiguo no tenía un concepto de capital como hoy en día, sin embargo, existieron dos grandes ciudades que podrían ser consideradas como tal, debido a su importancia política, religiosa, comercial y a su posición estratégica: Menfis y Tebas. Para los egipcios, el monarca, a pesar de no tener una capital como tal, sí tenía un sitio específico donde se encontraba el centro de operaciones principal, donde se ubicaba permanentemente. Menfis es un ejemplo de fundación estatal. Se dice fue fundada por el faraón Menés, tras la unificación del Bajo y Alto Egipto, en el 3100 a.C., con el fin de convertir el lugar en un centro de poder estratégico, por su cercanía con Delta y el Valle del Nilo.
Por otra parte, Tebas surgió de forma orgánica, era un pequeño puesto comercial en el Alto Egipto, que con el tiempo se volvió la capital durante el Reino Nuevo debido a su peso religioso. Gracias a textos antiguos, se puede apreciar la diferencia de trato que se le dio a ambas ciudades, puesto que, a pesar de que las dos fueron sumamente importantes, Tebas era conocida como la ciudad del sur, referente a Memphis, la ciudad del norte. Aunque a pesar de esto, en Tebas surgieron múltiples tipos de palacios que caracterizan el antiguo Egipto. Palacio del templo, con funciones ceremoniales y rituales. Palacio residencial o ciudad reales, cumple con estructuras habitacionales y ceremoniales. Templo de millones de años, rinde culto al monarca con diferentes divinidades. Importante es que estos templos originaban otras construcciones relacionadas a él. Un ejemplo, Ramsés III en Medinet Abu. Estos aspectos son considerados como urbanismo tebano, que cumplen con dos factores, áreas residenciales reales y la importancia religiosa y sacra de la ciudad. Debido a su ubicación en el Valle del Nilo, Egipto contaba con una gran variedad y riqueza de sitios donde se originaban las poblaciones. Wente ha enumerado 5 clasificaciones de asentamientos durante el Reino Antiguo. A. La capital, Memphis. B. Ciudades grandes y amuralladas. C. Fuertes y puestos de comercio. D. Ciudades de las pirámides. E. Pequeñas ciudades y pueblos de provincias. La gran mayoría de la información llega directamente de textos antiguos, de donde salen distintos términos de clasificación. Este tipo de estudios suponen gran dificultad, ya que muchos de los términos son casi imposibles de descifrar. Ahora bien, Spinell hace énfasis en diferenciar dos grandes áreas geográficas, el Alto y Bajo Egipto. Alto Egipto conocido por ser el lugar donde se conciben las grandes ciudades, distribuidas a lo largo del río Nilo. Bajo Egipto, menos conocido, con patrones de asentamientos diferentes. Brewer y Wente vuelven a mencionar 4 factores que caracterizan los asentamientos. Geomorfología de delta. Influencia de rutas comerciales con Siria, Palestina y el Mediterráneo. Estado egipcio. Estructura socioeconómica de delta. El aspecto socioeconómico es sin duda un factor importante en el origen y desarrollo de las ciudades. La gran mayoría de estas estuvieron enfocadas en actividades agropecuarias. Algunos de sus habitantes eran agricultores, mientras que otros se enfocaban en distintos trabajos, como en la ciudad de Comelisn. El aspecto sociopolítico define cómo las ciudades actúan en distintos períodos y circunstancias. Tal es el caso en el primer período intermedio, cuando no hay estabilidad autoritaria, por lo que los egipcios muestran preocupación por su ciudad y provincia, siendo este hecho un factor clave para la identidad egipcia. Ligada a esta identidad está el factor religioso, como lo son los templos y la cosmovisión de esta cultura. El desarrollo de las ciudades está estrechamente ligado a sus templos y divinidades. Asman creía que los asentamientos únicamente lograban desarrollarse debido a su cosmología, sin embargo, Spinell objeta, y argumenta que la mayoría de poblaciones contaban con sus propios sistemas teológicos. Hablando de estructuras religiosas, estas fueron importantes en la arquitectura de la ciudad, puesto que muchos de los templos contaban con murallas que los aislaban del resto de población, influyendo en el desarrollo de los asentamientos y demostrado su poder en el sitio. Varias obras cuentan la cotidianidad de los egipcios en sus ciudades, como las enseñanzas de Getio, la sátira de los oficios. También, como se ha mencionado, dependiendo de si la ciudad fue orgánica u ordenada, la estructura de la misma es diferente. Spinell menciona la estructura de los espacios que los egipcios habitaban. Materiales. Las casas estaban generalmente construidas de ladrillos de barro y, en algunos casos, de piedra. Diseño. Eran de planta rectangular, con un patio central que servía como espacio común. Muchas veces las casas eran de varios pisos para albergar la cantidad de habitantes del lugar. Espacios públicos. Calles y plazas. Las ciudades contaban con calles estrechas y plazas donde se realizaban actividades comerciales y sociales. Algunas veces compartían espacio con animales domésticos. Templos y mercados. Los templos eran el centro religioso y cultural, mientras que los mercados eran lugares de encuentro y comercio. Vida cotidiana. Funcionalidad.
Las casas estaban diseñadas para la vida diaria, con áreas específicas para cocinar, dormir y socializar. La vida familiar y comunitaria era fundamental en estos espacios. La cantidad de habitantes varía en cada ciudad, aunque hay un aproximado de entre 45,000 y 50,000 egipcios.